Bienvenidos a este cuarto video de la serie Escudriñando la Verdad. A través de la historia, nuestro adversario el diablo ha querido distorsionar la palabra de Dios, pues si usted medita, él fue el primer mal intérprete de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3? Con que el Señor os ha dicho, y comienza a malinterpretar la palabra de Dios. Por ello es importante que a través del crecimiento de la vida cristiana, usted y yo podamos desarrollar discernimiento. Y a través de esta serie, Escudriñando la Verdad, usted y yo conoceremos herramientas de interpretación y comprensión bíblica. Este ya es nuestro cuarto video y desarrollaremos la siguiente regla. La siguiente regla dice así: la iglesia no ha de determinar lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determinará lo que la iglesia debe de enseñar. Es importante esto. Vea, en el video anterior hablábamos sobre la autoridad de las escrituras y esa autoridad de las escrituras sobre las experiencias. ¿Sí? La palabra de Dios tiene más autoridad que la experiencia espiritual que tú y yo hemos vivido. Eso lo vimos en el video anterior, a la luz de la palabra de Dios. Si no has visto esto, te invito a que puedas estudiar ese video, que solamente son 9 minutos. Al terminar este video puedes ir hacia allá. Esta siguiente regla general de interpretación nos habla ahora de la autoridad de las escrituras sobre la iglesia y sobre las tradiciones. Y espero que tú y yo podamos entenderlo. Estas reglas de interpretación general son medulares para la interpretación bíblica, para que tú y yo podamos desarrollar y observar correctamente este tema de la interpretación y de la hermenéutica. Para poder desarrollar esta regla de fe, esta regla de estudio bíblico, la iglesia no ha de determinar lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia enseña. Usted y yo tenemos que ir al principio de la Reforma Protestante y allí encontraremos la frase que Martín Lutero blandió como una espada. Nosotros lo conocemos como la sola escritura. La sola escritura significa que solamente la escritura tiene la autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Pues es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, por inspiración divina, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La sola escritura, entonces, fue el grito de guerra de la Reforma Protestante. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esto? Bueno, Martín Lutero se dio cuenta que por siglos la Iglesia Universal había considerado sus tradiciones superiores a la autoridad bíblica. Esto usted lo puede ver en Historia Universal. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran, de hecho, contradictorias a la Biblia. ¿Y ejemplos? Hay muchos. Hay doctrinas que no se apegan en nada a las sagradas escrituras. Martín Lutero, fundador de la iglesia luterana y padre de la Reforma Protestante, estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Universal por sus enseñanzas antibíblicas. La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la excomunión e incluso lo amenazó con la muerte. Pero cuando Martín se encontró frente a ese juicio, él contestó de una manera correcta. Él dice: ustedes deben de convencerme y de persuadirme de que el testimonio que yo estoy dando está en contra de la palabra de Dios. Y cuando ustedes me convenzan, cuando ustedes convenzan a mi conciencia que lo que yo estoy diciendo está en contra de la palabra de Dios, yo me retractaré. Esto es lo que dijo Martín Lutero. Pero ojo, mientras tanto, si no me pueden convencer, dice Martín Lutero, me mantengo firme.
Hay unos argumentos que se utiliza para hablar en contra de este punto de la sola escritura. Por ejemplo, hay algunos que enseñan que en la misma Biblia, no se establece que ella es la única autoridad para la fe y práctica. El primer argumento católico que se encuentra en contra de la sola escritura nos enseña, nos dice que la Biblia no enseña explícitamente la sola escritura, pero se equivocan al reconocer este punto crucial. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se declara a sí misma como inspirada por Dios, con esa autoridad divina. También sabemos que Dios no cambia su parecer, no se contradice a sí mismo. Así que mientras la Biblia misma no pueda argumentar explícitamente sobre la sola escritura, o no puede arguir explícitamente sobre la sola escritura, definitivamente no debe permitirse que las tradiciones contradigan su mensaje. La sola escritura no es en tanto un argumento en contra de las tradiciones, ojo. La sola escritura es un argumento en contra de las doctrinas no bíblicas, doctrinas antibíblicas. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que Él ha revelado. ¿Y qué ha revelado? La Biblia. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Por eso sabemos que en ella no hay ninguna sombra de duda. La escritura es verdadera, posee autoridad divina y es confiable. No se puede decir lo mismo de las tradiciones. Observe qué tan importante es este punto. La iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia enseña. Esto es interesante. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Y las tradiciones solo son válidas cuando están basadas en la Escritura y están en completo acuerdo con la palabra de Dios. Las tradiciones que están en contradicción con la Biblia, pues no son de Dios. Se supone que no deben de ser de aspecto válido para la fe cristiana. La sola escritura es la única manera de evitar que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas bíblicas. Esa es la esencia de la sola escritura. Es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté en total acuerdo con la escritura. Según 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escucha esto: la sola escritura no hace nula, no nulifica el concepto de las tradiciones eclesiásticas. Más bien, nos da una base sólida en la cual basar nuestras tradiciones como iglesia. Hay muchas prácticas, tanto en la iglesia cristiana como en la iglesia católica, que son el resultado de tradiciones y no explícitamente de tradiciones bíblicas. Es bueno y es necesario que la iglesia tenga tradiciones, sí, pero las tradiciones, como juegan un papel muy importante y clarifican algunas doctrinas, deben de estar siempre apegadas a la escritura. Las tradiciones entonces son válidas si están acorde a las escrituras. El problema es que hay muchas tradiciones basadas en tradiciones de tradiciones de tradiciones. Y frecuentemente la tradición inicial con la cual tenemos esta tradición
está en completo desacuerdo con la armonía bíblica. Esto es por lo que los cristianos debemos regresar a la sola escritura, a la autoridad de la palabra de Dios como única base sólida de la fe y de la práctica cristiana. En ese sentido práctico, una frecuente objeción del concepto también de la sola escritura es el hecho de que el canon de la Biblia no fue acordado oficialmente por al menos 200 años después de la fundación de la iglesia. Más aún, las escrituras no fueron permitidas en la iglesia tradicional por más de 1500 años. ¿Cómo entonces utilizarían los primeros cristianos la sola escritura cuando ellos ni siquiera tenían el total de las escrituras? ¿Cómo entonces podríamos los cristianos vivir si aún no existía la impresión? ¿No se podía basar la fe y la práctica en la escritura? El problema de este argumento es un problema porque esencialmente se está diciendo que la autoridad de las escrituras está basada en su disponibilidad. Y este no es el caso. La autoridad de las escrituras es universal porque es la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, el hecho de que no estuviera disponible o accesible no quita o no invalida su autoridad. Más aún, presenta un argumento de lo que la iglesia debió haber hecho: hablar sobre la palabra de Dios, construir su fe en base a la palabra de Dios, en lugar de construir tradiciones sobre tradiciones de generación en generación. Déjame recordar esto, déjame decirte esto: no estamos en contra de las tradiciones, no estamos en contra de las tradiciones. Esto es real. Las tradiciones no son el problema. El problema son las tradiciones no bíblicas. Así que la disponibilidad de las escrituras a través de los siglos no debe ser un factor determinante. No quita autoridad a las escrituras. La escritura misma es el factor determinante para todo. Ahora tenemos las escrituras disponibles y accesibles para todos. A través del testimonio de la palabra de Dios está claro que el Señor nos ha hablado de muchas y diferentes maneras. Es aquí donde se debe de aplicar las Sagradas Escrituras. Las tradiciones que están basadas de acuerdo a la palabra de Dios deben de mantenerse. Las tradiciones que no están basadas de acuerdo a la palabra de Dios deben de ser rechazadas. La sola escritura nos lleva a regresar a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y finalmente, la sola escritura nos señala nuevamente a Dios, al Dios que siempre habla la verdad, que nunca se contradice y que siempre ha probado ser confiable. Quiero terminar este video diciéndote o preguntándote: ¿te has dado cuenta que hay muchas congregaciones que defienden más sus tradiciones impuestas a veces en sus templos, a veces por sus ministros, y han dejado a un lado la esencia de las palabras de Dios, que es amar a Dios y amar a su prójimo? Si no se toma en cuenta esta regla general, podemos estar sobreponiendo en nuestra lectura bíblica diaria una comprensión bíblica con prejuicios de orden autoritario en las costumbres y quitando la autoridad a la palabra de Dios. Tengamos cuidado, iglesia de Dios. La iglesia no determina lo que la Biblia enseña. Es la palabra de Dios la que determina lo que la iglesia enseña. Dios te bendiga. Espero en Cristo Jesús verte en el próximo video. Hasta luego.